Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. El día de hoy vamos a estudiar cómo es el proceso del diseño de los ejes por el método de la fatiga. Bienvenidos jóvenes a la primera parte de esta clase. Antes de comenzar, veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián efectivamente me pide que hagamos un ejemplo de cómo es el proceso del diseño de un eje. Valentina desea saber qué es un eje o un árbol y cómo se calcula. Antes de comenzar jóvenes con el ejercicio que nos pide Sebastián, vamos a ver los siguientes conceptos. ¿Qué es un eje o un árbol? Vamos a decir que es un elemento mecánico que transmite movimiento rotacional y potencia desde un primotor. Este primotor puede ser un motor eléctrico o un motor de combustión interna, hasta otras partes giratorias que están acopladas a él, como pueden ser por ejemplo los engranajes de dientes rectos, pueden ser correas o bandas en B, pueden ser esproques para cadenas, bombas, ventiladores, turbinas u otros elementos mecánicos que tengan elementos giratorios. Acá jóvenes en la imagen ustedes pueden ver un ejemplo de un eje o árbol en el que ustedes ven diferentes engranajes de dientes rectos. Acá en el lado derecho del tablero ustedes pueden ver un sistema reductor de velocidad formado por dos engranajes de dientes rectos. Acá tenemos la rueda conductora, que es la que está acoplada generalmente al motor, y acá tenemos jóvenes la rueda conducida, que generalmente está acoplada a la máquina que usted desea impulsar. Ahora veamos jóvenes cómo se comporta una viga. Vamos a decir que un eje o árbol tiene un comportamiento similar al de una viga estructural prismática rectangular, con la excepción de que en vez de ser rectangular, un eje tiene forma cilíndrica. Pero este eje jóvenes puede soportar estas dos cargas que ustedes ven acá en la imagen del lado derecho del tablero. Podemos tener una carga W por una unidad de longitud, que se conoce como una carga distribuida y que tiene unidades de newton sobre metro en el sistema internacional o libra sobre pie o libra sobre pulgada en el sistema inglés. El eje también puede soportar una carga como la carga P que ustedes ven acá en la imagen del lado derecho del tablero, que es una carga puntual. Esta es la que está aplicada en un punto exacto del eje. Estas cargas se representan en unidades de medida newton en el sistema internacional y libra-fuerza en el sistema inglés. Acá en el lado izquierdo, jóvenes del tablero, ustedes pueden ver cuál es el comportamiento habitual de un eje cuando está sometido a todas estas cargas. Se puede presentar el fenómeno del corte y el fenómeno de la flexión. Y acá, jóvenes, ustedes pueden ver un corte hipotético del eje y se dan cuenta que inmediatamente cortamos el eje, aparece una fuerza de corte interna que llamaremos V mayúscula y un momento flector interno que llamaremos M mayúscula. Esta va a ser la convención de signos que vamos a utilizar en la clase del día de hoy. Ahora jóvenes tenemos que repasar cómo son las fuerzas en los engranajes de dientes rectos. Acá debajo de este video les dejo el enlace donde les explico cómo se calculan estas fuerzas de los engranajes de dientes rectos. Aquí lo que hay que saber jóvenes es que cuando los dos engranajes que forman el sistema reductor de velocidad están acoplados, recordemos que el diente del engranaje conductor, que es el que está acoplado al eje del motor, golpea el diente del engranaje conducido. En este punto de contacto, recordemos jóvenes que aparecen todas estas fuerzas que ustedes ven en la imagen. La fuerza del engranaje conductor sobre el engranaje conducido actúa en una dirección normal
al perfil de la involuta del diente. Recordemos, jóvenes, que la involuta es esta curva del diente y ustedes pueden ver acá en la imagen la fuerza normal, que es la que está en color verde. Esta fuerza normal, vectorialmente, yo la puedo descomponer en una fuerza radial, que es la que ustedes ven acá en color rojo, y también en una fuerza tangencial, que es la que ustedes ven acá en color azul. Lo que ustedes deben saber, jóvenes, es que el ángulo, eso que llamaremos el ángulo de presión, que es este valor que está acá, es el ángulo formado entre la fuerza normal y la fuerza tangencial. Recordemos también que este ángulo de presión, jóvenes, nos dice cómo es la forma del diente, cómo es la involuta del diente, si es una involuta abierta o es una involuta cerrada. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que el diente puede ser muy achatado en la parte superior o un diente muy puntudo. Los ángulos comercialmente más utilizados son los que ustedes ven acá, de 14.5 grados, de 20 y 25. Y de acuerdo al ángulo que ustedes escojan, va a cambiar la configuración del diente y la curva de la involuta del diente. Esto nuevamente, jóvenes, yo lo he explicado en una clase anterior. Acá debajo, jóvenes, de este video les dejaré el enlace de las clases donde yo les explico a ustedes qué deben hacer para calcular un sistema reductor de velocidad de engranajes de dientes rectos, así como también calcular todas las características de los perfiles de los dientes. Ahora, jóvenes, veamos el ejemplo de la clase del día de hoy. Recuerden que vamos a diseñar un eje. En este caso el eje yo lo he llamado el eje ABCD. Recordemos que en el punto B y en el punto D tenemos dos rodamientos. En este caso estos rodamientos serán rodamientos rígidos de bolas, y en la tercera clase yo les enseñaré cómo calcularlos y seleccionarlos desde un catálogo de rodamientos. Yo, por ejemplo, voy a utilizar el catálogo de la empresa FAC. El ejemplo dice así, jóvenes: se tienen dos sistemas reductores de velocidad, los que ustedes ven acá. Aquí tenemos el sistema PA y el sistema CQ. Ambos están formados de dientes rectos y están acoplados al eje que deseamos el día de hoy diseñar, el eje llamado ABCD. Lo que sabemos, jóvenes, es que este eje está hecho de acero, no sabemos qué tipo de acero, pero lo que nos dicen es que él debe girar a 600 revoluciones por minuto. En el ejemplo nos dicen que el primer sistema reductor, que está formado por estas dos ruedas, la P y la A, nos dicen que la rueda P está acoplado mediante este eje que estoy señalando en el tablero a un motor. Este es un motor de 200 caballos que gira, jóvenes, a 1800 revoluciones por minuto. También el ejemplo nos dice que la rueda A, que está acoplada a la rueda P, tiene un diámetro exterior de 20 pulgadas y está acoplado al eje. También en el ejemplo, jóvenes, nos dicen que el segundo sistema reductor de velocidad, que es el que ustedes ven acá, formado por las ruedas CQ, nos dicen que C tiene un diámetro exterior de 10 pulgadas y que la rueda Q está acoplada a este eje que mueve un soplador. Efectivamente, en el ejemplo lo que nos piden es diseñar el eje mediante el método de la fatiga. Y eso es lo que vamos a hacer, jóvenes, el día de hoy. También los invito nuevamente a que vean la segunda, la tercera y la cuarta parte de esta clase, donde ustedes van a ver el resto del proceso del diseño del eje. Acá, jóvenes, ustedes pueden ver las características de los dos sistemas reductores de velocidad. Acá tenemos en el lado izquierdo del tablero el sistema reductor PA. Recordemos que el engranaje P está acoplado al eje del motor y que gira a 1800 revoluciones por minuto. La rueda A, recordemos que está acoplada al eje que vamos a diseñar y gira a 600 revoluciones por minuto. Aquí debajo, jóvenes, ustedes ven todas las características de este sistema, como son la potencia del motor, el diámetro exterior de la rueda P, que son 7 pulgadas, el diámetro exterior de la rueda A, que son 20 pulgadas, el número de dientes de la rueda P, que son 26,
y el número de dientes de la rueda conducida, que son 78. La relación de transmisión es 3 y el paso diametral es 4 dientes por pulgada. En el lado derecho, jóvenes, del tablero, ustedes pueden ver el segundo sistema reductor de velocidad formado por las ruedas, la C y la Q. La rueda C también gira a 600 revoluciones por minuto y está acoplada al eje que vamos a diseñar el día de hoy, mientras que la rueda Q, jóvenes, está acoplada al eje de la máquina que vamos a impulsar, que en este caso es un soplador. Ella gira a 400 revoluciones por minuto. Aquí debajo, jóvenes, ustedes ven todas las características. Tenemos el paso diametral, que son 8 dientes por pulgada, el ángulo de presión del diente 20 grados, el diámetro de la rueda C, que son 10 pulgadas, el número de dientes de la rueda C son 78 dientes, el diámetro exterior de la rueda Q, que son 15 pulgadas, con un número de dientes igual a 117 dientes. Y finalmente la relación de transmisión de 1,5. Acá, jóvenes, tenemos en estas dos imágenes, podemos decir que es una vista superior y una vista frontal del montaje. Acá tenemos el eje que vamos a diseñar. Recordemos que este eje no va a tener esta forma, o sea, no va a ser simplemente un cilindro. El eje va a tener diferentes secciones y va a tener diferentes diámetros. En este caso, lo que me interesa es que ustedes vean dónde está montada el engranaje de dientes rectos A, aquí en este punto, con un diámetro exterior de 20 pulgadas, y nos damos cuenta que a una distancia de 10 pulgadas está ubicado el rodamiento en el punto B. Sabemos que este rodamiento es un rodamiento rígido de bolas, pero nuevamente los invito a que vean las siguientes clases para que aprendan cómo deben de seleccionar este rodamiento. A 15 pulgadas del punto B está el punto C en el eje. Acá tenemos el segundo engranaje de dientes rectos, con dientes de 20 grados y un diámetro exterior de 10 pulgadas. Nuevamente, a 10 pulgadas desde el punto C está ubicado el punto D, donde vamos a tener, jóvenes, un segundo rodamiento rígido de bolas. Acá ustedes pueden ver la imagen frontal del montaje y se dan cuenta que acá, acoplada a la rueda A, tenemos la rueda P. Al eje de la rueda P está acoplado el motor eléctrico, mientras que en el lado derecho a la rueda C está acoplada la rueda Q y en el eje de Q está el soplador. Ahora, jóvenes, vamos a comenzar con la solución del ejercicio. Como un primer paso, lo que debemos hacer, jóvenes, es que vamos a seleccionar el material en el que ustedes desean fabricar este eje. Acá tenemos, por ejemplo, una tabla de propiedades típicas de los aceros. En esta tabla ustedes, jóvenes, pueden observar algunas propiedades como, por ejemplo, el módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad, torsión y corte, la resistencia a la fluencia en el corte o cizalladura, el coeficiente de Poisson y la densidad del material. Entonces, para el ejemplo, vamos a seleccionar este acero que ustedes ven acá en el tablero, un acero AISI C1144 o QT1000. ¿Qué significa esto, jóvenes? Recordemos que el 44 es el porcentaje de carbono que tiene el material. OQT significa que el acero fue templado y enfriado en aire. Y 1000 significa la temperatura en grados Fahrenheit con la que se realiza el proceso del templado. Recordemos que como vamos a hacer un eje y ese eje se tiene que hacer maquinado en una máquina que se conoce como el torno, ese material debe ser, al comienzo del proceso del maquinado, debe ser un material frágil para yo poderlo modificar. Pero inmediatamente, jóvenes, ustedes terminen el proceso de fabricación del eje, al material que es el acero hay que endurecerlo. ¿Cómo se hace eso, jóvenes? Mediante los tratamientos térmicos. Entonces yo lo que puedo hacer es que mediante el tratamiento térmico conocido como el templado, yo puedo aumentarle la dureza al acero del que está fabricado este eje. Entonces esta temperatura, jóvenes, lo que aparece acá, el 1000, indica la temperatura en grados Fahrenheit a la que yo debo hacer el proceso del templado de este acero. Ustedes en esta tabla de propiedades de los aceros, pues efectivamente vamos a seleccionar
el acero que acabo de decirles, el C1144, mírenlo acá, en estado OQT1000, en la referencia a ISI. Recuerden que esto es una norma internacional. Y de esta tabla vamos a sacar todos estos valores. Nos interesa principalmente la resistencia del material a la tensión, que es este valor que ustedes ven acá de 118.000 PSI o 118 KSI. Nos interesa también, jóvenes, la resistencia a la fluencia, que es el valor que ustedes ven acá. Y finalmente ustedes ven acá este valor que es la dureza Brinell. Ahora, jóvenes, llegamos al paso número 2. Vamos a calcular ahora, jóvenes, la resistencia a la fatiga. Esta resistencia a la fatiga, llamada S su índice N, la vamos a calcular teniendo en cuenta la resistencia a la tensión del material S sub U, la que seleccionamos en el paso anterior. Y también hay que tener en cuenta el proceso de fabricación del eje. Recordemos que el eje lo vamos a fabricar en esta máquina que ustedes ven acá en el lado derecho del tablero, que es un torno, mediante un proceso que se conoce como maquinado o estirado en frío. Esta resistencia a la fatiga vamos a decir que es la capacidad que tiene el material de resistir cargas de fatiga durante una cantidad determinada de ciclos de carga. Recordemos que efectivamente el eje va a estar girando a unas determinadas revoluciones, en este caso son 600 revoluciones por minuto, y a medida que el eje gire, jóvenes, en él se van a empezar a presentar ciertos desgastes debido a la fatiga. Entonces, esta resistencia a la fatiga precisamente es la capacidad que tiene ese material de resistir todas esas cargas de fatiga, lo cual garantiza efectivamente que el material y el eje que vamos a diseñar tenga una mejor vida útil. Entonces, jóvenes, de esta figura que ustedes ven acá en el lado izquierdo del tablero, vamos a seleccionar ese valor de la resistencia a la fatiga, y ese valor, jóvenes, va a estar en KSI. Recordemos que KSI es kilolibras sobre pulgada cuadrada. Entonces lo que vamos a hacer, jóvenes, en esta figura es que ustedes en la parte inferior simplemente van a buscar la resistencia a la tensión, o sea, S sub U. En este caso serían 118.000 PSI. Van a subir por esta línea que ustedes ven acá en el tablero de color rojo de forma vertical hasta que corten algunas de estas curvas. Efectivamente, la que nos interesa es la del proceso de maquinado o estirado en frío. Recordemos que mediante este proceso es que fabricamos el eje. Entonces yo subo por esta línea de color rojo hasta cortar la curva del proceso de maquinado e inmediatamente me voy hacia la izquierda. Cuando yo me muevo, jóvenes, hacia la izquierda, encontramos el valor de la resistencia a la fatiga en KSI. Entonces tenemos, jóvenes, que la tensión del material, que son 118.000 PSI, subimos hasta la curva del maquinado o estirado en frío y aquí obtenemos este valor. Entonces vamos a decir que la resistencia a la tensión del material es igual a 44.000 PSI. Ahora, jóvenes, hemos llegado al tercer paso. Ahora vamos a seleccionar un valor estimativo para el eje. Recordemos que todavía no sabemos de qué diámetro va a ser el eje. Entonces yo, para el diseño del eje, tengo que partir de un diámetro hipotético. Este diámetro hipotético lo hemos llamado el diámetro estimativo. Esto lo voy a hacer tomando en cuenta la potencia que entrega el motor, que son los 200 caballos de potencia, y las revoluciones a las que debe girar el eje, que en este caso son 600 revoluciones por minuto. Entonces lo que vamos a hacer, jóvenes, en esta figura que ustedes ven en el tablero, en el lado derecho, es que en la parte inferior, miren, aquí aparece el diámetro estimativo en pulgadas. Entonces, efectivamente yo lo que voy a hacer es que voy a calcular este diámetro estimativo con esta ecuación que ustedes ven acá, jóvenes, en el lado izquierdo. Nos dice que el diámetro estimativo es todo lo que ustedes ven acá, la raíz cúbica de un factor 60 por la potencia del motor en caballos de potencia sobre las revoluciones del eje. Efectivamente, entonces tenemos que el diámetro estimativo es la raíz cúbica
del factor 60 por los 200 caballos de potencia sobre 600 revoluciones por minuto. Esto, jóvenes, nos da este valor, aproximadamente 2,714417617 pulgadas. Entonces, jóvenes, este valor de diámetro estimativo yo lo voy a ir a buscar en esta figura. Acá está. Entonces yo, donde localizo este valor, subo por esta línea de color rojo hasta tocar esta curva que ustedes ven en la figura, e inmediatamente yo toque la curva, me voy para el lado izquierdo. Y de esta forma voy a obtener algo que vamos a llamar ahora el factor por tamaño. El factor por tamaño C sub S. Resulta que este factor de tamaño llamado C sub S, jóvenes, relaciona el diámetro del eje con la resistencia a la fatiga. ¿Qué significa esto? Lo que significa, jóvenes, es que donde exista un mayor esfuerzo a flexión, debe haber un mayor diámetro. Y si hay mayor diámetro, hay mayor resistencia a la fatiga. Entonces, de esta forma obtenemos, jóvenes, este factor de tamaño del eje. Una segunda forma de calcularlo, jóvenes, es utilizando la ecuación que ustedes ven acá en el lado derecho del tablero, arriba del dibujo, que es esta que estoy señalando, donde nos dicen que si el diámetro estimativo es mayor a un factor 2 y menor de un factor 10, podemos utilizar, jóvenes, esta ecuación. Esta ecuación dice que C sub S, que es el factor de tamaño, va a ser igual al factor 0,859 menos este producto, 0,02125 multiplicado por el diámetro estimativo que acabamos de calcular en pulgadas. De esta forma yo efectivamente puedo obtener este valor del factor de tamaño del eje. Ustedes lo pueden obtener ya sea o por la figura o mediante la ecuación que ustedes observan acá en el lado derecho del tablero. Hemos llegado, jóvenes, al cuarto paso de la solución del día de hoy. Ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a seleccionar algo que se llama el factor de confiabilidad, C sub R, teniendo en cuenta el proceso de fabricación del eje. Y con este valor vamos a calcular la resistencia a la fatiga real estimada del eje, llamada S sub n'. Este valor de la fatiga real lo vamos a poder calcular teniendo en cuenta, jóvenes, el factor de confiabilidad, el factor de tamaño C sub S calculado en el paso anterior, así como la resistencia a la fatiga estimada calculada en el paso número 2. Ustedes, jóvenes, acá en el lado izquierdo del tablero pueden ver los diferentes factores de confiabilidad de acuerdo al proceso de fabricación del eje. Como efectivamente el eje lo vamos a fabricar en una máquina que se conoce como un torno, y es posible que ese torno incluso pueda ser una máquina mejorada, tecnificada y moderna, como un torno CNC, entonces vamos a escoger un factor de confiabilidad bastante alto. En este caso la confiabilidad que yo voy a seleccionar es de 0.99. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que de cada 100 piezas, 99 ejes que yo diseñe van a salir perfectamente bien diseñados y elaborados y solo uno va a fallar. Eso significa una confiabilidad del 99%. Si yo cojo una confiabilidad del 99%, esta tabla me indica que el factor de confiabilidad que yo debo utilizar en mis cálculos es igual a este factor de 0.81. Entonces, como C sub R es 0.81, ahora, jóvenes, vamos a calcular la fatiga real estimada del eje, lo que llamamos S sub n'. Entonces tenemos que S sub n', como ustedes lo ven acá en el lado derecho del tablero, va a ser la resistencia a la fatiga estimada S sub n, recuerden que esta la calculamos en el paso número 2, por el factor de tamaño C sub S, calculada en el tercer paso, por el factor de confiabilidad que acabamos de seleccionar de esta tabla. Entonces aquí tenemos, jóvenes, efectivamente el reemplazo de todos los valores, multiplicamos todos los valores y este sería, jóvenes, el valor de la fatiga real estimada del eje S sub n'. Nos da aproximadamente 28.000
558,99582 PSI. Recuerden que PSI, jóvenes, es libras sobre pulgada cuadrada. Ahora, jóvenes, hemos llegado al paso número 5. En el paso 5 vamos a seleccionar algo que llamamos el factor de diseño del eje. Este factor de diseño indica la seguridad relativa de dicho componente mecánico bajo la acción de una carga, teniendo en cuenta el tipo de material empleado, ya sea que el material sea dúctil o frágil, el tipo de componente, por ejemplo, puede ser un elemento de máquina o puede ser una estructura estática, dependiendo, jóvenes, del tipo de cargas que soporte, pueden ser cargas estáticas o dinámicas, y también el grado de confianza de los datos del diseño, el cual puede ser alto, medio o bajo. Hay que saber, jóvenes, que este factor de diseño del eje es un valor que ha sido establecido por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, la llamada ASTM. Entonces, jóvenes, ustedes acá en el tablero pueden ver la siguiente tabla. Acá tenemos, por ejemplo, en la primera columna tenemos el material dúctil, en la segunda tenemos material frágil, en la tercera tenemos estructuras estáticas, en la cuarta columna tenemos elementos de máquina, en la quinta tenemos carga estática, en la sexta tenemos carga dinámica, en la séptima tenemos incertidumbre en las cargas o en las propiedades de los materiales, en la octava columna tenemos el grado de confianza alta en el diseño, en la novena columna tenemos el grado de confianza media en el diseño y finalmente en la última columna de la tabla tenemos el valor del factor de diseño N mayúscula. Entonces, ustedes, jóvenes, lo que deben saber es leer la tabla. Recuerden que hoy vamos a diseñar un eje y recordemos que ese eje, jóvenes, es un elemento de máquina, o sea que efectivamente yo me voy por acá. Vamos a comenzar mirando la cuarta columna donde dice elementos de máquina. También tenemos que recordar, jóvenes, que este elemento de máquina pues debe ser un material dúctil, no puede ser un material frágil. ¿Por qué? Porque recordemos que este elemento de máquina va a estar sometido a diferentes fuerzas radiales y tangenciales que van a ocasionar que el eje se pueda deformar a flexión. Entonces el material del eje tiene que ser un material resistente a todas esas deformaciones. Entonces yo voy a escoger la opción donde tengo material dúctil. También tenemos que recordar que como es un elemento que está girando, él está soportando constantemente cargas dinámicas. Finalmente vamos a decir que nuestros cálculos y todas las fórmulas que estamos utilizando para el proceso del diseño del eje tienen un grado de confianza medio. Entonces yo voy a escoger esta opción, donde tengo material dúctil, tengo un elemento de máquina, tengo cargas dinámicas y tengo un grado de confianza medio en los cálculos y el diseño del eje. Entonces yo, por ejemplo, de esta tabla, jóvenes, voy a coger un factor de diseño que puede estar entre 2 a 2,5. En el ejemplo de la clase del día de hoy, yo, por ejemplo, voy a coger un factor de diseño del eje n igual a 2. Ahora, jóvenes, llegamos al paso número 6. Vamos a calcular algo que se conoce como el par torsional transmitido desde el motor hacia el soplador. Pero debemos recordar que este par torsional también se va a transmitir por todos los elementos que están acoplados al eje. Entonces, jóvenes, acá en esta imagen ustedes deben recordar cómo tenemos el montaje. Recordemos que en el punto A tenemos un engranaje de dientes rectos, este que ustedes ven acá, y nos damos cuenta que este engranaje está acoplado al engranaje P y este P en su eje está acoplado al motor. Este motor es el que nos da el par torsional. Efectivamente, también, jóvenes, acá debemos darnos cuenta que en este punto de contacto aparece una fuerza tangencial y una fuerza radial. En el lado derecho ustedes pueden ver que en el punto C, jóvenes, tenemos el segundo engranaje de dientes rectos, la rueda C, la cual también está acoplada al eje que vamos a diseñar, y ella también en este punto de contacto tiene una fuerza tangencial llamada FTC y una fuerza radial.
Entonces, jóvenes, vamos a decir que este par torsional que se transmite desde el motor por todos los elementos acoplados al eje se calcula mediante la siguiente ecuación. Acá tenemos este factor que vamos a multiplicar por la potencia del motor en caballos de potencia sobre las revoluciones del eje. Finalmente, jóvenes, vamos a decir que el par torsional va a ser igual a este valor de 21.000 libras por pulgada. Ahora, jóvenes, hemos llegado al paso número 7. Ahora vamos a calcular los diámetros de paso de las ruedas A y de la rueda C que están acopladas al eje. Este diámetro de paso lo vamos a calcular de la siguiente forma, teniendo en cuenta, jóvenes, el número de dientes de cada uno de ellos, así como el paso diametral. Entonces acá ustedes, jóvenes, en el tablero pueden ver que el diámetro de paso de la rueda A será 78 dientes sobre 4 dientes por pulgada, y obtenemos que este va a ser el diámetro del círculo de paso, 19,5 pulgadas. También hacemos exactamente lo mismo, jóvenes, para la rueda C. Tenemos que el número de dientes de esta rueda serán 78 dientes sobre el paso diametral de 8 dientes por pulgada. De esta forma obtenemos, jóvenes, que el diámetro de paso de esta rueda será de 9,75 pulgadas. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a calcular las fuerzas en los dos puntos de contacto entre la rueda P y la rueda A, y la rueda C y la rueda Q. ¿Qué debemos saber, jóvenes? Que estas dos fuerzas que están aplicadas en estos puntos de contacto las vamos a trasladar hasta el eje. Recordemos que con estas fuerzas aplicadas en el eje, más adelante en la segunda y en la tercera clase vamos a poder calcular todas las fuerzas de corte y todos los valores de los momentos flectores. También con estas fuerzas, jóvenes, vamos a poder calcular las reacciones en los rodamientos ubicados en el punto B y en el punto D del eje. Entonces, para poder calcular, jóvenes, estas fuerzas, debemos saber, jóvenes, que la fuerza tangencial es completamente vertical, en este caso es paralela a lo que llamaremos el eje Y, este eje que estoy acá señalando, mientras que la fuerza radial va a ser totalmente horizontal y va a estar colineal con el eje X. Este será, jóvenes, el eje X en el diseño del eje. Acá tenemos nuevamente las dos fuerzas. Aquí tenemos la fuerza tangencial en C, fíjense que es totalmente vertical, mientras que la fuerza FRC va a estar ubicada en la dirección del eje X. La fuerza tangencial va a ser el valor de T, que sería el par torsional, que calculamos en el paso número 7 en libras por pulgada, que en este caso es 21.000 libras por pulgada, sobre el diámetro de paso de la rueda A sobre 2. En este caso 19,5 pulgadas dividido 2. De esta forma podemos obtener la fuerza tangencial en el punto de contacto A. Luego decimos que la fuerza radial en este mismo punto de contacto va a ser la fuerza tangencial por el tangente del ángulo de presión del diente. Recordemos que los engranajes de dientes rectos A, P, C y Q están formados por dientes con un ángulo de presión de 20 grados. Entonces aquí vamos a colocar ese mismo ángulo de presión, y al resolver toda la parte operativa obtenemos este valor para la fuerza radial en el punto A en libras. Ahora hacemos exactamente lo mismo con las fuerzas en el punto C. Acá tenemos la fórmula para la fuerza tangencial. Tenemos que es el par torsional en libras por pulgada sobre el diámetro de paso de la rueda C sobre 2. Serían 21.000 libras por pulgada dividido 9,75 pulgadas sobre 2. De esta forma obtenemos este valor que ustedes ven en el tablero en libras, que va a ser la fuerza tangencial en el punto de contacto C. Nuevamente la fuerza radial en C la vamos a obtener multiplicando esta fuerza tangencial por el tangente del ángulo de presión del diente. Obtenemos, jóvenes, este valor que ustedes ven acá, aproximadamente 1567,87 libras.
Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes tienen todos ustedes. Pero antes los invito a que nos acompañen a la segunda parte de esta clase y ustedes aprendan a calcular todos los valores de las fuerzas de corte y los momentos flectores que experimenta el eje como una consecuencia de la presencia de estas fuerzas radiales y tangenciales que calculamos el día de hoy. También los invito a una tercera clase donde ustedes van a aprender a calcular los diámetros mínimos necesarios que debe tener el eje en cada una de sus secciones, así como también a calcular y seleccionar los rodamientos a partir de un catálogo de rodamientos. Y también los invito, jóvenes, a una cuarta parte de esta clase para que ustedes aprendan a diseñar un eje en AutoCAD y en SolidWorks. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Espero que igual ustedes, jóvenes, no tengan ninguna inquietud. Recuerden que las dudas que ustedes tengan me las pueden dejar en los comentarios y los invito a que vean nuevamente este video todas las veces que sea necesario para que entiendan cuál es el proceso que se debe hacer para diseñar un eje o árbol mediante el método de la fatiga. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense. Hasta luego.